Estrés, ansiedad y caída capilar. En este episodio te vamos a contar cuál es la relación que nadie te explica. Ver cómo se te cae el cabello no es solo estético, es mirarte al espejo y no reconocer. Es miedo, dudas y silencio. Esto es Renacer, un podcast de salud capilar. Aquí hablamos claro, sin promesas falsas, para que entiendas qué te pasa, por qué te pasa y que sí tienes solución. Te damos la bienvenida a Renacer Podcast, Salud Capilar con Luis Giraldo. Estamos en el episodio número 3 y estamos muy felices, Luis. Bienvenido de nuevo acá a tercer Muchas episodio. gracias. Aquí estamos precisamente para compartir esa información que para ustedes es tan valiosa. Estamos felices de los comentarios de la gente, le estamos sumando muchísimo valor. Y si tú eres una persona que por primera vez está viendo este episodio, ya tenemos dos anteriores aportando muchísimo valor sobre caída capilar y salud capilar, todo lo relacionado. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, Luis, que incluso tú has tenido experiencia, ya lo iremos contando en el transcurso de estos minutos, y es sobre el estrés, ¿no? ¿Cómo influye el estrés en la caída capilar? Lo comentábamos muy por encima en episodios anteriores, pero esto se relaciona con ansiedad, con hábitos, ¿no? Cuéntanos por qué se relaciona constantemente esta emoción, ¿no? Esta situación de que al final es algo mental, en algo físico. ¿Cómo se traslada de una emoción a una consecuencia en el folículo como tal? Vale, lo primero que tenemos que identificar es que una condición de estrés es una condición donde ya se interviene a nivel metabólico diferentes factores. ¿Por qué se genera el estrés? Es una condición mental, como lo decías anteriormente, pero en esa condición mental hay una repercusión metabólica, específicamente de dos hormonas o dos compuestos del metabolismo, donde está la adrenalina y el cortisol. La adrenalina y el cortisol se generan a partir de esa respuesta o esa estimulación mental en las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales lo que hacen es generarlo y distribuir de acuerdo a la necesidad del metabolismo. Es decir, si tú pasas una situación concreta de estrés, se aumentan niveles de adrenalina o de cortisol. Normalmente la adrenalina la usa el sistema simpático como mecanismo de respuesta. El sistema parasimpático, que es ese sistema de reposo, lo que mantiene es el cortisol cuando hay episodios de estrés constantes. Sí, y ese cortisol, digamos, influye directamente en que ese folículo se debilita y... Porque te acuerdas que comentábamos en episodios anteriores que un caso de una familiar es como que le salió un hueco, pero fue como muy marcado y fue por una situación de estrés reciente. Es como que te estresaste mucho de forma prolongada, 1 o 2 semanas y en tu cabeza hay un hueco. Claro, el tema es que esta condición de alopecia areata, que lo comentábamos anteriormente, ya es una condición patológica que viene derivada de ese estrés que se ha generado. Pero no necesariamente cuando tenemos estrés, no necesariamente presentamos directamente una alopecia areata. Lo que hay que entender de forma general es que ese estrés no agudo, sino mantenido, o sea, crónico, es un estrés que no solamente afecta las unidades foliculares, afecta el metabolismo. Dentro de ese metabolismo está la mente, está el corazón, están los riñones, está el sistema digestivo, y es por eso que tenemos repercusiones no solamente a nivel capilar, que a nivel capilar lo que sucede es que se genera una estimulación extra a esas unidades foliculares que entran en una fase telógena. Pero cuando contamos ya con una patología, ya es una patología que sí que viene derivada de ese estrés, pero va directamente relacionada con esos procesos autoinmunes. O sea, la inmunidad tiende a atacar esas unidades foliculares de forma negativa y por eso se generan esos parches o esas monedas en el cuero cabelludo, donde hay pérdida directa de la hebra capilar, que normalmente se puede recuperar de forma espontánea, normalmente, pero hay condiciones agudas y que se vuelven crónicas en las cuales hay una repercusión mayor y es un poco más difícil de manejar. Claro, justamente que hablas de que se puede recuperar, se puede solucionar, pero ¿de qué depende si el estrés es más corto, más prolongado, que ese problema se pueda solucionar de inmediato o en muy corto plazo, a que sea realmente algo duradero y que tienes que buscar solución sí o sí?
Hablando específicamente de alopecia areata o de caída capilar. Sí, por ejemplo, una persona que nos esté viendo y sufre de mucho estrés porque trabaja bastante, duerme poco y empieza a notar esa caída capilar, es como que, bueno, esto va a ser algo momentáneo, que una vez deje de estresarme, se me va a parar y se me va a recuperar, o esto sí o sí se va a ir a un problema a largo plazo más fuerte y tengo que tratarlo ya. No, lo que es normal es que si se presenta una situación de estrés puntual, vale, esa situación pasó, ¿sí? Diferente es la persona que mantiene un estrés constante. Ese estrés constante hace que no nos alimentemos bien, no descansemos bien, el metabolismo esté a tope, digamos, y por ende tengamos una repercusión. Pero cuando esas condiciones que nos generan ese estrés de forma constante se solucionan, por ende la caída capilar se revierte y se estabiliza, ¿sí? Porque esa condición de caída capilar ya hablamos de una condición de efluvio secundario a estrés. Recordemos que el efluvio es la última etapa de esa unidad folicular donde tiende a renovar esa hebra capilar. Ese flujo se acelera cuando hay mayor estrés, pero cuando el estrés se estabiliza, cuando la persona tiene buenos hábitos de sueño, de alimentación, de manejo del estrés en general, por lo regular tiende a estabilizarse, no se vuelve una patología crónica. Claro, en resumen, según lo que entiendo gracias a tu explicación, es que el estrés, más allá de activar una alopecia, lo que hace es acelerarla a partir de las condiciones en general, o sea, no, o puede nacer del estrés, ¿entiendes? O sea, lo que hablábamos de una alopecia areata, sí, se dice así, sí. Alopecia areata. Hablábamos que era a partir de una patología y el estrés lo que hacía era acelerar esa caída y puede ser en un muy corto plazo, pero del estrés también puede nacer alopecia, es decir, es como que se activa, es como que se activa o acelera. Sí, derivado del estrés se puede generar pérdida capilar que no es patológica. Esa era como mi duda como tal, sino que para que la gente de pronto que no entienda mucho término patológico, claro, es como que entienda si se activa o se acelera después de tú ya tener esa causa. Sí, hay dos ramas, lo que es patológico y lo otro son condiciones, digamos, que son estados de la unidad folicular donde tiende a perder cabello. Eso no es patológico, es algo que hay que tratar, pero no se vuelve una patología crónica. Lo que es patológico son condiciones metabólicas que generan de forma negativa, digamos que interrumpen esas fases foliculares. Hablando de alopecia areata, atacan esa unidad, tiende a caer esa hebra capilar y sí que hay que tratar normalmente a nivel farmacológico esa patología para poderla estabilizar. Cuando hablamos de ese flujo por estrés, normalmente se estabiliza de forma espontánea. Claro. Vamos a meternos con un tema algo delicado, que no lo hemos tocado aún, y es con el tema de que ese estrés, esa ansiedad deriva a ciertos hábitos, ¿no? En este caso, fumar, por ejemplo, ¿no? La parte de fumar, personas que nos están viendo y tienen ese hábito, ¿eso les afecta directamente o no necesariamente? Totalmente. Digamos que la nicotina, que es lo que contiene el cigarrillo convencional, sí, es algo que altera el ADN de la unidad folicular, es algo que genera estrés oxidativo en esa unidad folicular y por ende no solamente tenemos repercusión a nivel capilar, sino a nivel, digamos, de la piel, a nivel gastrointestinal, a nivel mental, ¿sí? Son hábitos que normalmente son un poco escape a condiciones de estrés, de ansiedad y por ende se mantienen en el tiempo, que no son los mejores cuando hablamos de salud en general. Entonces sí tiene una repercusión directa a nivel capilar. Yo te conocí en un momento de tu vida en el cual estabas con muchísimo estrés, ¿no? Estabas a tope, porque estabas con el local, ¿no? Con Yellowknee en ese momento, que estabas emprendiendo, eras uno de los CEOs de ahí, y a su vez trabajabas en un hospital, y eso era como que casi yo no te veía dormir, ¿no? Y llegó un punto en que llegaste a un límite y tomaste decisión que gracias a Dios por eso también pasan ese tipo de situaciones, porque te diste cuenta, es como que no, mi marca personal, ahora que estamos impactando, ayudando a muchas personas,
¿Qué sentía ese Luis Giraldo en ese momento lleno de estrés? Y eso si de pronto aceleró un poco la condición a nivel de alopecia que tú tenías. Total, esa etapa donde me conociste fue una etapa de mucho aprendizaje, es una etapa que miro desde ahora con mucho amor, porque derivado de esa etapa también parte digamos, esa conciencia que se tiene en relación, primero a que tenemos que tenernos nosotros como prioridad, ese autocuidado. Es decir, tenemos que actuar en consecuencia de esa estabilidad mental, física y metabólica. ¿Por qué? Porque cuando emprendemos, en este caso estaba con una empresa, estábamos con Yellow Studio, que era un salón de belleza. Estaba yo trabajando, estaba haciendo otras actividades y como quien dice por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Claro. Y se vuelve bastante difícil, se vuelve insostenible el sentir esa presión constante, hablemos de estrés, de forma permanente, hace que esos hábitos de alimentación en su entonces fuesen muy malos, hábitos de sueño malos, porque trabajaba en la noche, estaba en el salón en el día y lo que descansaba era muy poco, y eso me llevó a nivel mental a tener un desequilibrio. De cierto modo sentí que en algún momento no podía más y por ende tuve que cambiar muchos de esos hábitos y de esos objetivos que se tenía. Tuve que replantearme porque lo veía de forma insostenible el permanecer estando en esa condición. Entonces, eso me generó a mí una pérdida capilar bastante importante, que de cierto modo fue algo que tuve como una alerta, ¿sí? Esa alerta es, mira, tienes que organizarte porque tu cuerpo está generando una respuesta y una respuesta negativa. Claro. Ahí fue donde empecé como propio paciente de mi marca personal a hacer mesoterapia capilar, a generar hábitos adecuados de alimentación, de sueño, a manejar un poco las cosas de forma diferente para actuar en consecuencia de esa salud que quería encontrar, Claro. que hoy en día estoy gozando de ello. Claro. Y una persona que nos esté viendo en este momento, escuchando tu historia y seguramente si está experimentando alguna situación de estrés, se puede normalizar una caída por estrés. Es decir, una persona que diga, bueno, ya se me está cayendo un poco el pelo porque estoy estresado, pero bueno, ya me dejo de estresar y ya todo vuelve a la normalidad. O no, o ya al haber empezado con esa caída capilar, al haber notado esas señales, ya tiene que empezar a buscar ayuda. Claro, hay condiciones, digamos, que nos llevan sí o sí a buscar ayuda porque necesitamos un panorama y una orientación para poder estabilizar. Porque esa caída capilar, como lo decía antes, viene secundaria a una respuesta del metabolismo. Y eso no se soluciona solamente con una fuente o una herramienta para poder contrarrestarlo. Claro. Idealmente, si están notando una repercusión directa, si hay disminución de densidad, si la hebra capilar está más fina, si la pérdida capilar no se estabiliza, idealmente tenemos que buscar ayuda en esos casos concretos. Claro, entonces en este caso, si hay una persona que se siente totalmente identificada con lo que estamos hablando, ¿qué le dirías? ¿Se puede recuperar el cabello si se gestiona bien el estrés? Pero más allá de eso, ¿qué tendría que hacer, no? ¿Cuál sería el paso número 1? Bueno, el paso número 1 es tomar conciencia de que esas condiciones de estrés mantenido son insostenibles para esa salud que de cierto modo es de gran importancia para nuestro autocuidado. Segundo, es buscar herramientas para ello. Tercero, es consultar si es absolutamente necesario, porque a pesar de que hemos mejorado todas esas variables negativas, llega el punto en que no se estabiliza, es buscar ayuda, contactarnos en caso dado, poder tener esa primera cita de valoración de forma totalmente orientativa, Claro. para así prevenir tener que avanzar en un grado de alopecia a otro. Claro. Entonces, es eso. Brutal, brutal. Y bueno, como siempre, estamos encantados de estar acá aportando valor. ¿Qué tal el cafecito? Está muy bueno. Cheers de café. Sabe a Colombia. Cheers de café. Este Total. café directamente desde Colombia.
de la finca Café Expreso Marcela, está brutal. Está delicioso. Estamos disfrutando cada episodio con este cafecito a partir de ahora Viviendo la experiencia completa. y compartiendo un rato súper agradable porque nos divertimos, al final aportando Claro, valor. de eso se trata. Desde tu posición a nivel profesional y desde mi posición también de ser un cliente tuyo como tal, de forma preventiva con la parte de mesoterapia capilar y bueno, felices de estar aportándole semana a semana a todas las personas que nos ven. Ya saben que pueden contactarte. ¿Cómo aparece en Instagram? Estamos actualmente como luisgiraldo.capilar en todas las plataformas digitales. Pueden acercarse a ti. YouTube, estamos en Instagram, TikTok. Pueden directamente también a través del número de WhatsApp poder contactar no solamente para agendar una cita de valoración, sino para resolver dudas. Claro. Que al final para eso estamos, para generar ese apoyo a esa comunidad que está interesada en estos temas de recuperación capilar y de conciencia, sobre todo. También súper importante, personas que están viendo el podcast, hemos tenido bastantes vistas en los primeros episodios. Nos apoyan muchísimo si se suscriben al canal de Luis, si comentan, si nos dan feedback, si le dan like, si lo comparten a un amigo o amiga que les sirva, porque esto nos ayuda a crecer y seguir impactando con mucha mayor motivación. Y bueno, perfecto, estamos dándole fuerte. Nos vemos en el siguiente episodio. Espectacular.